Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Hoy es tu tiempo. Quien les habla, Edgardo Mollado. Y en este día vamos a estar hablando sobre el tema que vamos a pasar a continuación. Vamos a hablar sobre los orígenes de la capellanía. Usted se preguntará quién es la persona que sale ahí. El que sale ahí es un santo patrono católico, para que ustedes se vayan haciendo una idea, y vamos a estar hablando en qué consiste, porque ahora es un término muy utilizado, es un término común, por lo tanto es importante saber cuál es el origen de la capellanía. Así que vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí vamos a hablar sobre el origen, el significado de qué es un capellán. Dice la primera acepción que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, RAE, del término capellán refiere al religioso que cuenta con una capellanía, una institución que otorga determinados bienes con la obligación del cumplimiento de misas y de otras cargas. En ocasiones, por extensión, se llama capellán a un eclesiástico, más allá de que tenga o no una capellanía. Es habitual que se domine capellán al clérigo que desarrolla sus funciones en una institución que pertenece a un cierto conjunto de fieles. Un capellán de este modo puede ser asignado a un colegio, una universidad, a una unidad militar o una cárcel, por ejemplo. Así que eso más o menos para que ustedes entiendan quién es o quiénes son los capellanes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la función? ¿Qué es ser un capellán? Los capellanes ofrecen una atención compasiva, dice aquí, a todas las personas de su institución, independientemente de sus preferencias religiosas. O sea, ellos tienen que aceptar a cualquier tipo de religión. No le importa a ellos si son, no sé, islámicos, mormones, testigos de Jehová. Solamente ellos ven la atención compasiva. Casi siempre dice trabajan en un contexto de un equipo multiconfesional, o sea, pueden pertenecer a una empresa, un club deportivo, un montón de cosas. Dice que el capellán es un sacerdote, no un pastor, un sacerdote a quien se le encomienda establemente al menos una parte la atención pastoral, al menos una parte de la atención pastoral de alguna comunidad o grupo de fieles para que ejerza de acuerdo al derecho universal y particular. Aquí no estamos hablando de fe, estamos hablando que el capellán entrega un apoyo emocional y creencias generales como el amor, el perdón, la amistad, el amor propio, el sentimiento. Cualquiera puede ser capellán. ¿Por qué? Porque tiene que tener los valores. Y en pocas palabras podríamos decir que es un consejero. Es un consejero. Vamos a pasar a la otra diapositiva. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ustedes dirán, pero algunos dicen que el capellán es un pastor, será ¿qué? Un capellán. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, por lo general el pastor se asocia a una parroquia o a una iglesia específica, mientras que el capellán con una agencia o empleador en particular, o sea, pertenece a una empresa y el capellán pertenece al Estado. Los pastores se enfocan en un ministerio y quienes comparten su fe. Aquí estamos hablando de que el pastor enseña la fe que él cree. O sea, el pastor enseña sus creencias, le enseña a los fieles. ¿Para qué? Para que esa persona llegue a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Mientras tanto que el capellán no. El capellán es una persona neutral. O bien a aquellos dice que están pensando en convertirse en ellas. ¿Qué es lo que hace un pastor evangélico? El pastor evangélico le enseña la fe, le enseña los estatutos, le enseña la Biblia, lo encamina para que ellos puedan tomar una decisión. Él dice, mientras que los capellanes no suelen hacer públicas sus creencias personales. ¿Por qué? Porque si un capellán pertenece a una empresa y tiene, no sé, evangélico, pero si las personas son islámicas, no va a poder enseñarle, ni insinuar, ni incitar a las personas a cambiarse de religión. ¿Por qué? Porque el capellán es una persona, una entidad netamente empresarial. Así que el pastor comparte la fe, las creencias y los fundamentos de la iglesia. Está relacionado con la fe que ellos profesan. El capellán no puede juzgar. Aquí estamos hablando de que el capellán ni hablar mal de alguna creencia, o sea, solamente puede aconsejar. Y puede ser más que nada como llevar un tema, como decirle a alguien que hablarle solamente del amor y de las cosas más generales que de las cosas más espirituales.
Vamos a la siguiente diapositiva. Ustedes se preguntarán quién fue el primer capellán, porque aquí el pastor, ustedes saben, conocen muchos tipos de pastores, pero aquí vamos a hablar quién fue el primer capellán. ¿Quién fue el primer capellán? Aquí dice que fue San Martín de Tours, el que yo le estaba diciendo en la primera diapositiva donde salía era un obispo católico, que es ahora un santo patrono en la cual se le adora. San Martín de Tours fue el primer capellán del rey suevo y católico Teodórico. Recordemos que siendo soldado, aquí vamos a ver la historia de él. Recordemos que siendo soldado romano, un mendigo le pidió abrigo porque estaba entumido, estaba nevando, estaba lloviendo, y este soldado romano no hallaba cómo cubrir, no hallaba qué hacer para entregarle algo, y dice que cortó su capa y se la entregó. Esa noche el santo tuvo una visión de Jesús con su capa que le dijo que estaba haciendo el bien. Eso hizo que se convirtiera al catolicismo. En latín, el trozo de capa llegó a ser llamado, de ahí viene el término capilla. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una capilla? Una capilla se refería a donde al final guardaron ese pedazo de capa del soldado romano, de San Martín de Tours, que es un santo patrono, y lo tienen guardado en una capilla, en un lugar que próximamente lo vamos a estar hablando más claramente. Entonces, de ahí viene el término vamos a la capilla, o sea, vamos donde está el pedazo de capa. De ahí viene el término capilla católica. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto gana un capellán en Chile? Esto yo no es que lo esté inventando, no es que lo esté diciendo, pero esto lo busqué en internet. Esto está abiertamente, no es algo que se me ocurrió a mí, está inventando algo, ¿no? Dice que ¿cuánto gana un capellán en Chile? Los capellanes católicos y evangélicos reciben un sueldo bruto que oscila entre los 500.000 pesos y los 2.400.000 mensuales, dependiendo del grado y los años de servicio de cada sacerdote y funcionario. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay muchos que se están haciendo capellanes, pero también después pasan a ser obispos. Usted lo va a ver ahí en la foto que están viendo ahí. Ese es un capellán, pero después suben de grado y suben de rango y están a cargo de instituciones, como ahora hay un montón de instituciones con diferentes nombres, pero son lo mismo, capellanía. La capellanía tiene que ver con el Estado, no tiene nada que ver con la creencia evangélica, con la sana doctrina. Entonces, este punto lo menciono ya que al recibir un sueldo debe cumplir con su contrato. Aquí estamos hablando de que el capellán, como le estaba hablando anteriormente, tiene que cumplir un contrato de trabajo. Es lo mismo que yo, por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa, tengo que cumplir con el contrato que me exige. Por ejemplo, yo manejo camiones. Y si yo no manejo camiones me van a despedir. Por lo tanto, tengo que cumplir mi función como conductor profesional de manejar un camión y de hacer lo que la empresa me exige, de ir a algún lugar, de lugar A al lugar B y hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no hago mi trabajo, lamentablemente me van a despedir. Por lo tanto, esa es la diferencia. El pastor no. El pastor no tiene un contrato con ninguna empresa, sino que tiene un contrato con el Creador, con Jesús de Nazaret, en la cual él no tiene sueldo, será solamente muchas veces de la ayuda que se le entrega mediante ofrenda, diezmo, llámesele decir, se le entrega a la gente, pero no es una obligación de que a usted le digan tiene que pagar para venir a la iglesia, no es así. Pero sí el capellán, ¿por qué? Porque pertenece a una institución, pertenece al Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor sí puede dar su opinión personal, pero el capellán no puede dar su opinión personal, puede ser, ya que puede ser pública, dice su creencia personal, pero en su trabajo debe responder de acuerdo a lo pactado en su contrato. Por lo tanto, el capellán pasa a ser una entidad del Estado y pasa a ser una entidad, llámese decir, un club deportivo, una sociedad, como llámele decir, las ramas del ejército, tienen que tener, regirse a los estatutos que ellos tienen. Por lo tanto, los dejo invitados para la próxima oportunidad. Voy a hacer otro Facebook Live para ver, mire, aquí vamos a estar hablando de qué. ¿Qué hablará la Biblia sobre este tema? Ya que usted está viendo y dirá, ¿un capellán es lo mismo que un pastor? No, créame que no. Entonces, ¿qué hablará la Biblia sobre este tema? ¿Qué dirá sobre los capellanes? ¿Estará Dios de acuerdo con este nuevo movimiento de que un pastor podrá ser capellán? ¿O estará bien que un pastor sea capellán? ¿Tendrá que ver con la fe, si esto es plenamente político, es como contrato? Entonces, un pastor puede dar su opinión,
y el capellán no puede dar la opinión. ¿Por qué? Porque es neutral. Porque si viene un islámico, viene alguien, un brujo, un esotérico, tiene que recibirlo. No puede darle un mal consejo, sino que tiene que aconsejar solamente. Entonces, ¿estará esto relacionado con la sana doctrina? Se preguntará usted, ¿será de acuerdo? ¿Estará bien con la iglesia? Todo esto lo veremos en la parte 2. Así que los dejo invitados para que estaremos compartiendo en un siguiente programa, en una siguiente oportunidad, todas estas preguntas. ¿Qué hablará la Biblia sobre este tema? ¿Estará Dios de acuerdo con este nuevo movimiento? ¿Estará esto relacionado con la sana doctrina de este tiempo? Así que los dejo invitados. A la próxima oportunidad estaremos hablando bíblicamente si esto es o no es, si estará bien o no estará bien. ¿Qué pensará Dios sobre estas personas que se están convirtiendo a la capellanía? Puede ser tomado de buena forma, que están haciendo algo bueno, pero ¿se podrá relacionar una cosa con la otra? ¿Podrá salir dos aguas de una misma llave? Lo estaremos viendo en la próxima oportunidad. Así que los dejamos invitados. No se pierda nuestro próximo live. Bendiciones, que esté muy bien.